Si algo nos faltaba es el agregado de un término con mucha carga, que se dio a conocer en los últimos días. Durante el fin de semana comenzó a replicar mucho en las redes, en los medios de comunicación. La infectadura es este documento firmado por más de 300 personalidades de distintos rubros, exactamente, que se impuso obviamente en el gran debate y nosotros los vamos a charlar un poco aquí. El término de infectadura aquí en la República Argentina. Así es, criticando duramente al gobierno, las medidas tomadas. Bueno, pero vamos a conversar con amigos, con colegas que nos acompañan diariamente, acá periódicamente acá en el programa, que son Nicolás Forlani, politólogo, becario doctoral del CONICET, y Jeremías Biglia, comunicador social y analista político. A ambos, buenos días y muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, Jeremías y Nicolás. Muy bien. Bueno, Jeremías, vamos a comenzar para estar buscando un poco el origen de este documento. ¿Cómo se consideran estas 300 y pico de personas que lo han firmado? ¿Hay una motivación allí política, una demostración de algo que uno no alcanza a percibir? Sí, la verdad que lo que se identifica en este proceso, primero aclarar que me parece una expresión un poco exagerada, como mínimo, en un principio aclaré eso, pero se evidencia un proceso político que queda muy enmarcado de lo que fue la elección nacional, la última elección nacional, en donde Cambiemos como identidad política advertíamos que no iba a desaparecer. Yo creo que en este caso se evidencian también una realidad social y política cultural de la Argentina, en donde claramente existen dos polos hegemónicos o que tienen pretensión de establecer esa hegemonía política, en donde, bueno, con antelación, cada uno de esos polos, a partir de cómo se va configurando el escenario político, plantean dos modelos de país, dos modelos de sociedad, dos modelos culturales. Y creo que este documento es una expresión de ese proceso, con lo cual no quiere decir, si bien me parece que es muy complejo hablar de infectadura haciendo alusión a la dictadura, que lamentablemente siempre es un término sobreutilizado y mal utilizado. Marcuse tenía una reflexión que normalmente cuando se repetían mucho tiempo las palabras, o en muchas ocasiones perdían su sentido. Y creo que, si bien es exagerado, no quiere decir que la degradación institucional y la degradación democrática, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, por causa de la pandemia y en unas etapas previas a la pandemia, se estén llevando adelante. Realmente las instituciones democráticas son más inestables de lo que pensamos. Y por supuesto que esta situación de excepción hace que algunas excepciones se conviertan en normalidad. Yo siempre doy un ejemplo, en este caso. Argentina gobernó 16 años con emergencia económica. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente cuando el poder avanza sobre determinadas cuestiones es muy difícil que retroceda. Sí, bien, no, simplemente porque lo que vos estabas mencionando, el término de la infectadura, y habló Schiaretti en el día de hoy, allí en el Centro Cívico, y también hizo referencia a cuidar la democracia en estas épocas de excepción, y me parece que tiene mucho que ver también con esto que estamos hablando y con lo que decía recién Claro, Jeremías. porque este documento se referencia sobre todo a eso, a que la democracia está en crisis, está en peligro, ¿no, Nicolás? ¿Qué tal? A ver, yo no los veo, pero entiendo que me escuchan, ¿es así? Sí, sí. Te vemos y te escuchamos. Bueno, buenísimo entonces. Mirá, lo primero que voy a hacer es pedirles permiso, Mariana y Mercedes, para introducirme, si quieren, en el campo y en la labor periodística e informativa, porque en verdad lo que hay hoy en la Argentina son dos cartas, al menos, de intelectuales con relación a la situación que atraviesa la Argentina y en particular vinculado, claro está, a la situación de la pandemia y de las políticas sanitarias. Una, efectivamente, esta carta que ustedes recién nombraban, que reúne la firma de 300 intelectuales muy críticos a la política del gobierno nacional y en particular a las políticas sanitarias. Y otra carta publicada el día de ayer que reúne la firma de más de 15.000 científicos e intelectuales, que lleva por nombre, si mal no recuerdo, un esfuerzo adicional para salvar vidas. Y más allá de la diferencia cuantitativa, no es lo que en verdad me importa, más allá de la diferencia significativa, lo que en verdad me interesa es poder poner sobre la mesa el contraste significativo en términos de posicionamientos políticos que estas cartas de intelectuales
tienen con relación a la situación de la Argentina contemporánea. Y para ello, si me permiten la digresión teórica, es necesario recuperar una noción trabajada por Antonio Gramsci, un pensador del siglo XX, allá en Italia, a principios del siglo XX, que es la idea de intelectuales orgánicos. Gramsci decía dos cuestiones en relación a esta noción. Primero, que absolutamente todos y todas tenemos posibilidades de hacer interpretaciones sobre la realidad. Es decir, todos somos intelectuales a la hora de pensar la realidad. Sin embargo, hay algunos que efectivamente trabajamos como intelectuales y ocupamos ese rol dentro de la sociedad. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es por qué hay dos cartas de intelectuales. Y más allá del razonamiento de Perogrullo, que en un sistema democrático lógicamente hay posibilidad de la diferencia y que pueda haber dos voces diferentes, lo cierto es que el concepto de intelectuales orgánicos lo que permite poner sobre la mesa es que los intelectuales no somos neutrales. Los intelectuales respondemos a determinados proyectos políticos y económicos del país. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse, estimados y estimadas, es ¿a qué proyecto del país responde cada una de estas cartas de intelectuales? Si uno toma el trabajo de analizar las dos cartas, uno va a encontrar que hay un significante común en disputa, que es precisamente lo que decía Mercedes, la idea de democracia. Cuando uno ve la carta de los críticos del gobierno y de las políticas implementadas, lo que esencialmente se pone sobre la mesa es que la presencia del Estado, la regulación del Estado, vendría a afectar la democracia. Mientras que aquellos que valoramos el cambio de rumbo de las políticas gubernamentales de diciembre a la fecha, bueno, lo que decimos es que la presencia del Estado y la regulación de la política en la vida social y económica es lo que garantiza la construcción de una vida democrática. Sí, porque, Nicolás, discúlpame. Sí, discúlpame. Sí. Y no es por poner en una posición de estar en la vereda de la carta, de los intelectuales y demás, pero mucho se habla, como para hacer un paréntesis y preguntártelo, porque creo que allí vos marcabas una diferencia de intervención de Estado que es muy buena hacerla, pero también mucho se habla, por ejemplo, a nivel político y ya no a nivel intelectuales. Mario Negri es muy crítico sobre los DNU, sobre cómo se le están otorgando poderes a Cafiero, por ejemplo, y esto es una situación política, no de intelectuales. Es decir, que también... Es que precisamente, Mariano, los intelectuales cumplimos también posicionamientos políticos. Por eso la política atraviesa de plano. Pero mirá, está bien, pero no es que se oponen, al contrario, están pidiendo que la República funcione como república en muchas situaciones. No hablo precisamente de la carta, insisto. Digo, pero, por ejemplo, el pedido del bloque opositor, en este caso, es que la República funcione con diputados, con senadores, no otorgar tantos poderes. A ver, yo no voy a hacer un reconto histórico, no hace falta ser un revisionista histórico para poner en evidencia en qué ocasiones del 83 a la fecha ha estado en verdad en peligro la democracia. Porque yo no creo. No lo voy a hacer, y no lo voy a hacer porque sería adoptar como propio un supuesto de que hoy está en peligro la democracia. Yo lo que veo... Yo no creo que así sea tampoco. Meses de gobierno, lo que veo en estos meses de gobierno es que en realidad la democracia se está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque veo un gobierno y una sociedad, y esto sí excede a quienes hoy ocupan los cargos de la administración general del país, veo una sociedad que puso sobre la mesa y como valores primordiales la salud y la vida. Veo una sociedad y un gobierno que han trabajado durante estos meses de pandemia y de cuarentena para reforzar un sistema de salud público que, bueno, a ver, hace algunos meses no teníamos ni siquiera un ministerio de salud. Digo, eso es reforzar la democracia. Digo, si entendemos que la democracia no se reduce en lo absoluto a la libertad individualista de mercado, de poder comprar divisas y fugarlas sin pagar impuestos, o de poder contratar y despedir trabajadores sin ningún tipo de responsabilidad, digo, la democracia es mucho, pero mucho más que eso, y como tal, digo, una vida y un régimen democrático, una forma de ejercicio de la democracia, implica que el pueblo, que la ciudadanía en su conjunto, tenga la posibilidad de definir su horizonte político. Y mire si no es tan importante en términos de soberanía política, la decisión que está llevando adelante el gobierno nacional en conjunto con buena parte de la sociedad de decir al Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados, miren, la posibilidad de pagar
la deuda externa contraída, la vamos a hacer en función primero de resolver la deuda interna. Luego vamos a definir qué recursos tenemos para destinarlos al pago de la deuda externa. Y en ese sentido hay un cúmulo de políticas que me parece, vienen a reforzar un sentido de la igualdad. Cuando hablamos de democracia hay dos componentes fundamentales: igualdad y libertad. Y la libertad debe comprenderse y entenderse en el marco de un proyecto comunitario. Si nosotros y nosotras no tenemos garantizados ciertas condiciones de igualdad, derecho a la educación, a la salud, al trabajo y a la vivienda digna, no podemos tener la libertad de definir nuestras propias vidas en el centro de una comunidad. Por eso me parece que yo celebro estos debates de los intelectuales. Es fundamental que los intelectuales no rehusemos a esa posición comodista de decir que somos neutrales, porque en realidad no somos neutrales. Como decía Gramsci, somos orgánicos a determinados proyectos políticos y económicos de la sociedad. Jeremías, ¿qué pensás vos? ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen estos intelectuales, que son todas personas formadas, científicos también, que acá firmaron 300, pero hay mucha más gente que también lo piensa? ¿Qué argumentos utilizan o esgrimen para decir que la democracia está en crisis a partir de esta pandemia en Argentina? Por supuesto, ya si estamos con Gramsci, en el plano superestructural coincido con la interpretación acerca del rol de los intelectuales. Pero pasando a la dimensión material, hablando también en términos de Gramsci, para no perder esta vía conceptual, hay elementos empíricos que dan cierto marco de razonabilidad a lo que está pasando. Y no solamente en Argentina, sino que también a nivel global. Creo que si hay un elemento central de la democracia es la división de poderes, y la justicia y el poder legislativo estuvieron en cuarentena. Y creo que no es un mecanismo correcto de funcionamiento para el orden democrático argentino. Como en el caso de la provincia de Córdoba. Schiaretti habla hoy de defender a la democracia y hace una semana, en una unicameral, a tablas, discute una reforma como son de las cajas de las jubilaciones, que tiene enorme trascendencia. Si eso es fortalecer la democracia, yo no lo considero. Yo lo que me parece que sí, hay cierto aprovechamiento del poder ejecutivo en avanzar sobre determinados derechos, determinados valores, que eso suele ser muy dificultoso que se vuelva hacia atrás. Como insisto, en el ejemplo de la emergencia económica, de los 16 años de emergencia económica del año 2002 hasta el año 2018, Argentina estuvo en emergencia económica. Y yo me pregunto, pasamos dentro de eso el mayor periodo de expansión y de crecimiento económico durante los 10 años de crecimiento a tasas chinas. Y había necesidad de continuar con esa emergencia económica. Eso es lo que yo planteo. Después, en el plano superestructural y teórico, por supuesto, yo coincido plenamente con la mirada de Nicolás, y en gran parte también coincido en esto de no exagerar con los conceptos y no de sobreutilizarlos, porque puede tornarse muy peligroso. ¿Y en qué también baso esta defensa? Un elemento central a lo que hace a la democracia es el manejo de la información, y si algo está pasando, por suerte, dentro de todo lo que se ha retrotraído la globalización a nivel mundial, el manejo de la información, por supuesto, sigue siendo el elemento que está más vigente que nunca. Estamos conectados nosotros en este programa a través de Internet, por ejemplo. Y eso es maravilloso. Y creo que ahí tenemos un elemento central. Y por lo otro, también, cuando estamos hablando de dictadura, directamente tenemos que vincularlo también a lo que es el partido militar. Y en Argentina se han desactivado muy inteligentemente. Hoy el ejército, no llena la cancha de River, digamos, el ejército hoy. Con lo cual, ahí también tenemos un actor que normalmente cuando se habla de dictadura debería estar en el centro de la escena, y ha sido reducido por cuestiones sociohistóricas, etcétera. Nicolás, sí, querías hablar. Vos creo que sabés muy bien cuál es mi posición, y es muy crítica en torno a las modificaciones de la caja de los jubilados y de los aportes jubilatorios que se ha establecido en la provincia de Córdoba. Yo en lo absoluto me estoy refiriendo a la decisión del gobierno provincial como un elemento democratizador, absolutamente todo lo contrario. Ahora bien, si uno piensa la división de poderes, es precisamente el gobierno nacional el que ha instado, a pesar de que la oposición se resistía, a que por lo menos se legisle de manera virtual, y eso ha sido un impulso por parte del gobierno nacional. Ahora bien, uno no debe, en el plano del ejercicio real del poder, disociar o diferenciar o abstraer este tipo de reacciones frente a un gobierno nacional que puede o no gustarnos, pero tiene una legitimidad bastante importante. Antes de ayer se conoció una encuesta del Centro de Opinión Pública. Las medidas de la política sanitaria del gobierno tienen una adhesión del 80% de la ciudadanía. Las reacciones de una parte de los intelectuales orgánicos al bloque de poder real de la Argentina, a los grandes bancos, a los grandes industriales,
tiene que ver con que, no es casual, digo, se están por enviar al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente 2 proyectos. Uno que tiene que ver con un gravamen adicional, extraordinario, de las grandes fortunas, que va a afectar únicamente a 12.000 personas, el 1% más rico de la sociedad argentina. Bueno, ahí hay una reacción. La segunda, el gobierno ha anunciado algo que es un elemento sine qua non para pensar en procesos de mayor igualdad o, si lo leemos de manera contraria, de reducción de la desigualdad. Está en mente una reforma tributaria para aliviar la carga de los sectores medios y de los sectores trabajadores, que son en definitiva quienes hoy estamos bancando la caja presupuestaria del Estado Nacional, para que pasen a ser aquellos sectores que concentran mayores riquezas, aquellos que tienen mayores bienes personales, los que mayormente aporten a que tengamos una educación, una salud, una seguridad de calidad. Por eso me parece que hay que pensar las categorías políticas, las categorías analíticas, por supuesto que son abstracciones teóricas, pero dejan de serlo cuando uno efectivamente las pone y las contrasta con el ejercicio real y de los debates que hoy están circulando hoy en la Argentina. ¿No te preocupan los DNU, Nicolás? ¿No lo ves como algo negativo? A ver, la preocupación republicana me parece muy importante. Yo creo efectivamente en la división de poderes y vean ustedes, digo, hoy la Corte Suprema es una corte realmente independiente. Digo, se han conocido hasta un par de semanas atrás nomás, digo, las presiones que sobre el Poder Judicial tuvo la gestión de Cambiemos. Digo, si vamos a hablar de republicanismo, hablemos en serio. Mire, un decreto de DNU de necesidad y urgencia firmado, escandaloso por el gobierno de Mauricio Macri, fue la posibilidad de que familiares puedan blanquear sus dineros. Digo, a ver, hay decretos de necesidad y urgencia que hay que entenderlos en el marco de una coyuntura. Son de necesidad y urgencia precisamente porque estamos en una situación crítica, en una situación de pandemia, en una situación inesperada a nivel internacional. Distinto es en una situación regular de gobierno, cuando uno toma este tipo de decisiones para blanquear, por ejemplo, el dinero de familiares. Yo en eso absolutamente estoy en contra. Insisto, cuando el marco constitucional estableció los decretos de necesidad y urgencia, se dan precisamente para este tipo de ocasiones, donde existe una situación extraordinariamente crítica, una pandemia global que se está llevando miles de muertes a nivel internacional, y lo que, si me permiten agregar un tema de discusión, ha puesto en evidencia que el debate entre salud y educación es un falso dilema. Todos los países del mundo que han liberado sus economías la han tenido que resguardar nuevamente y proceder a proyectos de cuarentena, porque efectivamente, por más que la economía siga funcionando, lo que hay hoy en el mundo es una recesión causada por la pandemia y no por la cuarentena. Jeremías, con respecto a esta situación que se van dando, la aparición de cartas, de documentos, ¿era previsible que esto suceda con el correr del tiempo y con el correr de la cuarentena? Yo creo que sí. O sea, hay varios temas para discutir, es para hacer varios últimos cafés. Lo que pasa en la situación argentina, el coronavirus también se argentinizó. Y en cierta forma lo que se percibe en esto es que nos ha hecho enfrentar a realidades preexistentes que por ahí se tornaba muy dolorosa o estábamos mirando hacia otro lado. Una es la cuestión de la pobreza. Semejante problemas estamos teniendo con la administración de la pandemia en lo que son las villas o los asentamientos que nosotros denominamos villas. Y como así también la realidad política argentina, la sobreutilizada frase de la grieta se vuelve a quedar en clara exposición en este caso. Y creo que no tiene que ver con una cuestión meramente agonal, sino también tiene que ver con una mirada cultural y de sociedad, etcétera. Y se veía advertir, no solamente en el caso de lo que fue esta carta, ¿no? Yo por ahí se tiraron muchas cosas en las cuales habría que puntualizar y profundizar, pero los halcones y palomas están en los dos lineamientos, en los dos grupos políticos, ¿no? Estamos hablando de que hay un núcleo del kirchnerismo mucho más duro, no encuentro otra palabra para describirlo, un núcleo mucho más duro, que tiene determinada performatividad a la hora de establecer un discurso, una enunciación. Y también dentro de la oposición tenés un grupo mucho más
blando y el que es más predispuesto al diálogo, que se materializa en los gobernadores, en la Liga de Intendentes, que por cuestiones y motivos ejecutivos tienen la obligación de administrar esta pandemia. Pero también veníamos de conflictos que se vio la semana pasada en lo que fue también en la conferencia de prensa, donde Alberto Fernández tuvo que ser un espécimen de mediador entre lo que fue una carrera de discusión sobre quién era el responsable de la expansión de la pandemia en las villas. Y ahí también hubo un uso político de la cuarentena y de la pandemia. Yo creo que el COVID-19 nos ha enfrentado a una realidad que nos duele y que la cuarentena, lamentablemente, porque tenemos que dejar algo en claro, la cuarentena no es una solución, es una metodología para prepararse para algo, va a hacer que la situación económica sea mucho más dura. Sí. No tenemos los datos de abril, no tendremos los de mayo muy seguramente, pero ya veníamos viendo que en marzo la caída de la actividad era muy significativa. Y si bien coincido que la recesión a nivel global era anterior e incluso la cuarentena y la pandemia lo que ha hecho es generar mayor incertidumbre, con lo cual liberalizar la economía no quiere decir que haya crecimiento económico ni mucho menos, no es una realidad que sea igual para todos, sobre todo pensando en los niveles de informalidad que tiene un país como el nuestro, la necesidad que tiene gran parte de la población de estar en la calle para subsistir el día a día, con lo cual hace que para los estados latinoamericanos sea mucho más superior el impacto negativo sobre nuestra pirámide social, lamentablemente. Es todo un debate que lo vamos a tomar. Aceptamos la propuesta de hablar un poco de todo lo que se viene post pandemia y cómo nos puede llegar a afectar. Muchísimas gracias Nicolás y Jeremías. No, gracias a ustedes. Hasta el próximo. Chau, Nico. Hasta luego.